Bueno, empecemos. El problema en el cual estamos insertos, que se puede perfectamente resumir bajo el nombre de crisis del magisterio. ¿Por qué? Porque eso los deja fuera a los fieles. Porque no es un problema de los fieles. Los fieles nunca han pedido, no pidieron ni un concilio, no pidieron ni un cambio de nada, no han pedido nada. Esto es algo que viene desde las altas cúpulas hacia abajo. Desde la intelectualidad, por decirlo así, desde los teólogos, que también hay cardenales y obispos que son teólogos y tienen asesores teólogos, y desde ahí se viene, se esparce hacia abajo y hacia los medios de comunicación. Entonces así se difundió y acabó cubriéndolo todo. Por eso es un problema del magisterio. Es el magisterio el que ha manejado las cosas de una manera que nos llevan a la crisis actual. ¿Y cómo se caracteriza la crisis actual? Normalmente la detectamos en dos puntos. Son muchísimos puntos más, pero normalmente la reconocemos en dos puntos, que son la falta de vocaciones. Se acabaron las vocaciones, por lo cual nosotros tenemos que estar pidiendo constantemente santas vocaciones, y la caída en los fieles, de cómo se generó un abandono de la Santa Iglesia por parte de los católicos, y que no se responde como responden muchos, que a veces uno pregunta o habla con algún curita de este tema y a veces se suele usar una respuesta que es bastante, no es buena, que dicen que es que el hombre moderno ya no cree en Dios y por eso no va a la iglesia, dejó la iglesia porque está sumido en el consumismo y el individualismo del mundo, etcétera. Bueno, eso no es falso, sí es cierto. El ser humano hoy en día está atrapado por el mundo, eso no cabe duda. Pero resulta que si nosotros vamos a las cifras, a las estadísticas, vamos a ver que todo, si no todos, la gran parte de la mayoría de los católicos que se fueron, se cambiaron a los cultos protestantes. Entonces no es que haya no es que el ser humano haya perdido su, su necesidad de espiritualidad, su búsqueda de Dios. El ser humano siempre va a tener necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque tiene alma. Y en el alma, en el corazón, tiene grabado a Dios. El ser humano, al tener grabado a Dios en el alma, en el corazón, lo va a buscar siempre. Y aunque esté sumido en el mundo, lo va a buscar y se va a confundir y va a creer que otras cosas son lo máximo cuando Dios es lo máximo. Va a creer que tener millones de dólares es lo máximo, pero no va a saber que Dios es lo máximo, que no son esas las cosas. Entonces, en esa búsqueda, el ser humano siempre va a tener esa necesidad de buscar a Dios, y por eso los católicos que se fueron de la Santa Iglesia no se fueron a la nada, no se fueron simplemente al mundo. Aunque hoy en día hay muchas personas que se dicen ateas y todo eso, pero no es casualidad, porque eso lo vemos sobre todo acá los hispanos, que somos originalmente católicos, que hayan llegado tan fuerte los cultos protestantes y que se hayan empezado a reproducir, y uno puede ver en los barrios que en distintas esquinas hay distintos cultos y le ponen iglesia de Cristo, no sé cuánto, le ponen distintos nombres y cada una tiene su pastor y cada una, y muchos, si no la mayoría,
casi todos, son ex católicos, o sus padres son ex católicos, que son los que se fueron. Entonces tenemos esas dos señales que nos indican que estamos en una crisis. Esas son dos señales que estoy tomando como ejemplo, porque hay muchas más, como les decía. Una es que se cayeron las vocaciones y otra es que se cayeron los fieles. Por lo tanto, como dice nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. La reforma que se hizo dejó a la iglesia mejor o peor. Vemos que no, bien no le ha hecho. Entonces vamos a ir profundamente a la raíz de por qué ocurrió todo esto y por qué hoy en día se difunden tan fácilmente las falsas doctrinas como de creer que cualquier culto o cualquier religión exótica salva, que cualquier persona que sea buena, cualquiera se puede salvar y que Dios la va a perdonar porque todos siguen al mismo Dios. Y esas típicas creencias que se difunden hoy en día, incluso dentro de la Santa Iglesia por catequistas o agentes pastorales, este tipo de ideas. ¿Por qué? ¿Por qué se toman con tanta naturalidad, siendo que son completamente contrarias a la fe católica? Y se toman como si fueran lo más normal. Eso tiene una raíz. No es algo que, de que sea de ahora, sencillamente de ahora. Eso tiene una raíz. Y viene de bien atrás, de bastante atrás. Diríamos tan atrás como lo es la Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa empieza el proceso de modernización del mundo. El mundo se empieza a modernizar, entre comillas, y se empieza a generar esa opinión negativa, esa propaganda negativa contra la Iglesia, contra todo lo que tenga que ver con la Santa Iglesia, con todo lo que ellos llamaban el antiguo régimen, que es donde habían reyes, donde habían pueblos, donde los campesinos cultivaban la tierra, iban al mercado, intercambiaban sus, sus cosechas, por ejemplo, y pagaban un tributo al rey, y el rey los protegía, y el rey a su vez estaba sometido a el rey de reyes, que es Cristo. Esa es la estructura clásica por la cual vivimos por casi 1000 años, durante muchos siglos, que es que los reinados tenían que, además de tener un rey, ese rey se tenía que someter a Cristo Rey. Por eso, por ejemplo, nosotros, cuando llegó el mensaje de Cristo a América prehispánica, fue en la época de Isabel la Católica y Fernando el Católico, porque eran reyes católicos. Y la mayoría de los reyes, por no decir todos, hasta el quiebre que generó el protestantismo con Lutero, eran reyes católicos. Y los reyes tenían que obedecer a Dios arriba, a Dios, y su guía era obviamente la Santa Iglesia. Los reyes tenían que tener un consejero, un confesor, y el rey tenía que arrodillarse, cosa que eso no se había visto nunca antes en la historia de la humanidad, que un rey se hiciera genuflexión y se pusiera de rodillas. Entonces, en una Santa Misa, desde la persona más humilde hasta el rey, todos tenían que ponerse de rodillas. Y eso implica que el rey quedaba a la misma altura que todos frente al Rey de Reyes.
Esa estructura de tener un rey que, que reconozca a Cristo incluye que lo que va a difundir, va a defender y va a propagar en su reino es la ley de Dios. Se va a enseñar y se va a juzgar según criterios católicos, no otros, según criterios católicos. Entonces, eso hace, hace muy, hace muy importante que conocer que había otra forma de ordenar la sociedad que fue cortada por la Revolución Francesa anticatólica, por estos personajes que se hacían llamar ilustrados o iluminados, que eran básicamente ateos o deístas, se decían, como para ocultar su ateísmo, porque el ateísmo era muy mal visto. Estamos hablando 1789, digamos 1800, como rodeando el 1800. Era muy mal visto todavía que alguien se dijese ateo. Entonces estas personas decían que eran deístas. ¿Y qué significa deísta? Significa que ellos se supone que creían que había un Dios que era el gran arquitecto. No sé si a algunos les sonará quiénes son los que dicen ese tipo de cosas. Era un Dios que era el gran arquitecto, que había hecho el mundo y lo había dejado funcionando, pero que ya no tenía nada que ver con el mundo. Eso es una máscara, porque en realidad lo que ellos adoran, muchos ya lo saben. Quizás lo mencionemos más adelante. El punto es que en la Revolución Francesa se generó lo que hoy día conocemos como estados-nación, es decir, estados humanos, donde el ser humano es el centro, el hombre es el centro de todo, él define las leyes, él define todo, el código civil, como lo hizo Napoleón también. Napoleón era un revolucionario también, que también era un jacobino revolucionario, pero no tan desastroso como los que estaban antes que él. Sí, entonces Napoleón vino y generó la restauración, que le llaman, porque los jacobinos hicieron pedazos Francia, y al punto de que masacraron los pueblos, y como las personas en los pueblos eran muy católicas, sencillamente las mataban, a los sacerdotes los colgaban de los árboles o los pasaban por el cuchillo, y de ahí viene el tema de la Vendée, del pueblo de la Vendée, que es un pueblo que se reconoce hasta el día de hoy muy heroico, porque fue uno de los que le logró dar más resistencia a estas tropas de jacobinos ateos que creían que el hombre era el centro de todo y que básicamente querían desarmar todo y inventar todo porque ellos se creían más listos y que ellos traían la solución a todos los problemas. Y que Dios no, y que la iglesia y Dios eran solamente un estorbo. Bueno, al final también había un interés económico de quedarse con los monasterios, quedarse con las iglesias, quedarse con las propiedades de los católicos, porque muchos católicos tuvieron que salir escapando de Francia, de lo que era Francia en ese momento, y, o si no, también muchos pueblos los masacraron básicamente a todos. Napoleón se dio cuenta de que de esa manera no iban a llegar a ninguna parte. Entonces Napoleón va y que él a pesar de él ser también un revolucionario, pone orden. Llega y con sus tropas empieza a ganar muchas batallas y empieza a concentrar mucho poder él y
generales y capitanes que le rodeaban, arman un gobierno de restauración y permiten el retorno de la Iglesia Católica porque se dan cuenta de que el pueblo es católico, que no le pueden quitar la Iglesia Católica, porque dentro del momento anterior de los jacobinos, antes de que llegara Napoleón, se les había ocurrido la idea, bueno, se le ocurrieron montones de ideas, por ejemplo, quitarle el nombre a los años, quitar el año. Recordemos que algo que yo les he mencionado siempre es que nosotros si estamos en el 2025, es 2025 años de nuestro Señor, porque son 2025 años desde que nuestro Señor Jesucristo pisó esta tierra. Entonces estos jacobinos se les notaba el ateísmo también porque ellos querían poner el año cero en el momento de la revolución. Y le cambiaron el nombre a los meses, hicieron un montón de cosas y se les ocurrió inventar una religión, que era la religión al Ser Supremo, que también demuestra más o menos la línea que seguía. Y frente a los sacerdotes que fueron perseguidos, les pasaba un poco como les pasa un poco en China y les pasó a los ortodoxos en la Unión Soviética, que es que los hacían juramentar obediencia a la Asamblea Constituyente, no al Papa, no a la Santa Iglesia, sino a la Asamblea Constituyente, que ellos iban a trabajar para la Asamblea. Esos se llamaban sacerdotes juramentados. O los sacerdotes que se volvían rebeldes y que tenían que andar prácticamente escondidos haciendo misa, haciendo los sacramentos, los matrimonios, bautizos, todo eso, tenían que andar prácticamente escondidos. Refractarios, ya me acordé, se llaman sacerdotes refractarios, los que se tenían que, los que rechazaron esto, entre ellos el cura Vianney, el santo cura de Ars es un refractario. A él le tocó vivir esa época. Él fue perseguido y lo iban a mandar a la guerra y le ocurrió, no sé si más o menos conocen la historia del santo cura de Ars, que se le abrió camino hacia, así de una manera muy bella, hacia poder salirse de todo ese embrollo que había. Entonces, como les decía, había una devastación, la guillotina no paraba de correr la sangre por las calles por las plazas y calles de Francia, tanto en París como en los pueblos, porque así son las revoluciones. Las revoluciones terminan matándose entre ellos, ¿no? Siempre hay alguien que no es tan revolucionario como a ellos les gustaría que fuera, que acaba pasando por lo mismo hizo Stalin, y que terminó matando a todos los bolcheviques que eran los héroes de la revolución comunista, terminaron todos fusilados. O sea, las revoluciones son así. Es como decir, la mafia no paga, como ese dicho que dice, la mafia no paga, las revoluciones no pagan. Bueno, cuando aparece este personaje Napoleón y hace la restauración y permite que se abran las iglesias, porque se da cuenta de que de otra manera no van a poder tener el control de Francia ni de nada, porque el pueblo es católico. Lo hace, pero lo hace siempre como obviamente con una desconfianza hacia la iglesia y como tratando siempre de mantenerla a raya, porque él obviamente no era católico. De hecho, cuando él se hace coronar emperador, de hecho él también secuestró al Papa y lo tuvo secuestrado. Y en el momento en que él se hace coronar emperador,
Hay una pintura muy clásica de ese momento, si uno la busca en internet, Napoleón, pintura clásica, emperador o algo así, la puede buscar y se puede ver más o menos cómo era, cómo fue ese momento. Eh, el, el Papa llevaba la corona, pero Napoleón se la quitó al Papa de las manos y él mismo se la puso. Y eso es un gesto simbólico de que el imperio que él iba a instaurar, en el fondo no era católico. Por lo tanto, él no iba a ser un rey católico. Porque, como dijimos, a diferencia de Isabel la Católica o Fernando el Católico, si el Papa corona al rey, significa que ese rey está sometido al Rey de Reyes. Está por debajo de Cristo. Entonces, Napoleón hace como un truco para generar un símbolo y una marca de que no hay nada por encima de él y él está sobre todo, incluso sobre la iglesia de Cristo, y Cristo estaba todo debajo y él es el gran emperador. Desde ahí se empiezan a generar un montón de conflictos políticos y de ideologías intelectuales, de una explosión de ideologías, porque el hecho de que haya generado este tipo de forma Estado-nación, donde el hombre crea un sistema donde no entra Dios y Dios simplemente queda como un nombre decorativo. No entra, no siguen en realidad el orden de Dios, sino que es algo como decorativo, porque no son católicos en el fondo, son simplemente, dicen, ser creyentes, pero de ahí para allá no da muchas ganas de saber en qué creen, porque es bastante oscuro. Y pasa de que ellos dejaron implantado el sistema de izquierdas y derechas. Desde que se instaló la Revolución Francesa, se inventó la izquierda y la derecha en la política, o sea, nace la política moderna. Porque antes que eso no existían esos bandos, no existía la izquierda y la derecha. Si antes lo que había eran reinos y pueblos con reyes y pueblos y mercados y todo ese tipo otra lógica, otro sistema, lo que vinieron a instalar necesitaba un choque constante de la sociedad consigo misma para tener un motor movilizador, es decir, divide y vencerás. Manténlos peleando entre ellos y los vas a tener ocupados y vas a poder sacar de ahí energía para poder mover ideologías políticas. Entonces inventan la izquierda y la derecha. Y cuando hicieron la asamblea constituyente, los jacobinos, cuando mataron al rey, lo pasaron por la guillotina, cuando mataron a la reina, cuando pasaron cuanto pudieron, pasaron por la guillotina, hicieron, como les digo, esta asamblea, donde por un lado estaban sentados los jacobinos, que eran los más extremistas, que hoy en día les llamaríamos comunistas, por ejemplo, y al otro lado estaban sentados los que hoy día llamaríamos liberales, que eran los que iban por un modelo más a la inglesa, como tener un rey, pero un parlamento,
como una monarquía parlamentaria. Pero no dejaban de ser antagónicos en términos de que se la llevaban peleando. Las discusiones no paraban, era el griterío, ahí se gritaban cosas todo el tiempo. Entonces eso empezó a formar partidos políticos e ideologías políticas. Y se volvió ahí el semillero de ideologías políticas. Y entre esas ideologías políticas empezaron a salir muchas, 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 muchas. Y este tema de los ilustrados que inventaron ese sistema político, es en el fondo un experimento, podríamos decirlo, de corte inglés. ¿Por qué? Porque los ingleses son los que empezaron con el tema de dejar atrás y hacer como un corte con la tradición y empezar a hacer ya no una filosofía que esté alimentada y unida con la teología como fe y razón, sino que hacer una especie de reflexión empirista, que es decir, pensar en las cosas materiales, en lo que se mide, se pesa, lo que se puede medir, contar y pesar matemáticamente, como Newton, por ejemplo. Y eso, y eso a nivel de ciencia y a nivel político, empezaron a reflexionar desde cero. No consideraron la tradición para sus reflexiones políticas y sociopolíticas, como llamaríamos hoy en día. Entonces empezaron a soñar con cómo se podría ordenar la sociedad humana, pero lo empezaron a hacer desde su pura cabecita de hombre, porque como ellos ya habían sido protestantizados, tenían ese hábito de que todos tienen derecho a tirar la idea que se les ocurra y los demás al carajo y que se les ocurra la idea y el que tenga la idea que tiene más promoción y más influencia gana y punto. Entonces ahí empiezan a aparecer, entre comillas, pensadores como Hobbes, como John Locke, por ejemplo, con el tema del Leviatán, el Tratado para el Entendimiento Humano, etcétera, que son textos que parten lo más que a uno, como cuando uno estudia filosofía le parece, bueno, a algunas personas, a otros no les llama la atención, es que parten de ideas muy caprichosas. Por ejemplo, Hobbes parte de la idea de que el hombre es lobo para el hombre. Dice Homo lupus homini est, algo así. Claro. Dice que el hombre es lobo para el hombre porque si no hay una espada que, que ordene a la sociedad, todos se van a andar tirándole al cuello al otro y quitándole todo y no va a haber ningún orden. Entonces uno dice, a ver, ¿de qué está hablando? Si nosotros llevamos miles de años y, ¿dónde está eso? Recién, de hecho, todavía tenemos reinos, cuando él pensaba estas ideas, todavía habían reinos, y si seguía hacia atrás viendo la historia, en términos fácticos, eso no existía. Ese momento de lucha de hombres contra hombres, peleando, quitándose todo, y que de repente llegaran a un contrato social, que dijeran, ya, nos ponemos de acuerdo y ahora vamos a hacer un contrato y nos vamos a poner de acuerdo. Es toda una fábula, es una fábula, es un cuento.
Y todas esas ideas las exportaron y las sembraron en Francia. Y los franceses, que son tan buenos para hablar y les gusta mucho la teoría y la filosofía y la poesía y la literatura y todo eso, sabían en cierta manera los ingleses que si metían las ideas ahí iban a despegar. Y uno de los grandes promotores de eso es Voltaire, por ejemplo. Hermanita Marisela. Sí. Sí, Francisco, perdón si ando un poquito, como con la duda, de en esa línea del tiempo, ¿ya nos apareció por ahí Lutero o todavía falta que aparezca Lutero en ese espacio de tiempo? Sí, ya apareció. Ok. Estoy hablando de estoy hablando del siglo XVIII más o menos. Lutero aparece justo antes del Concilio de Trento. Lutero aparece por el 1520, más aproximadamente, por el 1520 más o menos. El Concilio de Trento es por el 1570. Sí, perdón, por eso usted decía como antes, ahorita dijo, ya ellos estaban protestantizados. Por eso es que ya ellos estaban encaminados en toda esa forma de pensar. Exacto, como Ujú, impiadosa, impía, ujú, impía, ujú. Gracias. como esa cosa impía, sí, en efecto. Porque de hecho Inglaterra, como muchos sabrán, se subió al carro del protestantismo por Enrique VIII y su lujuria. Porque cuando Lutero hace todo este tema apoyado por los príncipes que hoy llamaríamos alemanes, en ese tiempo no se llamaban alemanes, Prusia, Sajonia, Baviera, y habían varios reinos que financiaron a Lutero para que generara el quiebre que generó. En Inglaterra, Enrique VIII, que era católico, se empezó a dar cuenta por el asesor que tenía, le empezó como a envenenar ahí, como en el oído, y le empezó a mostrar los grandes réditos económicos que significaban salirse de la Iglesia de Cristo, porque podían quedarse con todas las propiedades de los católicos y con los monasterios y con con todo lo que administraba la Iglesia, y que era un buen negocio porque además él quedaba como papa, cosa que ocurre en Inglaterra hasta el día de hoy. Los anglicanos tienen como papa al rey. La reina que falleció hace poco, hace un par de años, creo que fue, el año antepasado, pasado, era la papisa anglicana. Y el rey que hay ahora es el papa anglicano. El punto es que los anglicanos mantuvieron estéticamente la fachada, por decirlo así, de la Iglesia Católica. Entonces, si uno ve una, entre comillas, iglesia anglicana, se ve muy parecida a una católica, porque ellos mantuvieron la estética, la arquitectura y el arte, y ciertos partes del rito, pero siguieron el rito luterano, que es el que se parece mucho al Novus Ordo, el nuevo orden actual, que es eso de poner una mesa y el sacerdote jugando como un poco a la última cena. Eso es dentro de una iglesia que tiene todo el aspecto de ser católica, pero no tienen sacerdotes. La iglesia anglicana
no tiene sacerdotes. Por eso es toda una fachada. O sea, pueden vestirse con casulla, con todo, y tener instrumentos litúrgicos y todo, pero en realidad están haciendo un teatro, porque no tienen sacerdotes, no pueden consagrar, no pueden llevar a cabo el sacrificio incruento de la Santa Misa. Entonces se quedaron con una religión un tanto ficticia a ese estilo, como que pareciera que nada ha cambiado, pero en el fondo está vacía. Como que para que las personas no se espantaran, no se dijeran, hoy ¿qué está pasando? ¿Por qué cambió todo? En ese sentido fueron un poco más astutos y dejaron todo tal cual, pero cambiaron todo el contenido y lo dejaron vacío. Y se quedaron sin sacerdotes, sin obispos, sin Espíritu Santo en el fondo. Y eso hace que tengan la fachada de estilo católico, pero los contenidos de estilo luterano. Y hace que las personas al final terminen perdiendo la fe, porque la forma luterana de hacer culto tiene una gran tendencia y intencionalmente a hacer que las personas que la practican le acaben perdiendo la fe a la presencia real de nuestro Señor. Por eso Lutero, una de las primeras medidas que hizo fue eso de poner una mesa y empezar a pasar las formas, porque no son hostias, una hostia es cuando está consagrada, son formas, son simplemente el pan ácimo sin consagrar, y a repartirlo así, como cualquier cosa, y que cualquiera de los fieles les ayude, lo que hoy en día llaman, por ejemplo, ministros extraordinarios. Esas son ideas de Lutero, que son para que, en palabras de él, en sus textos, para que se les quite esa mala costumbre supersticiosa de creer que Cristo está en el pan, de que Cristo puede estar en un pan, según palabras de Lutero. Ahora, que nosotros estemos haciendo eso en nuestra iglesia hoy en día, bueno, por algo será. Entonces, estábamos en que los ingleses plantaron en Francia ideas materialistas, naturalistas, lo que se llama técnicamente inmanentismo, es decir, todo está aquí, todo está en la tierra, todo está en la naturaleza, todos son fuerzas de la naturaleza, todo se explica científicamente y no es necesario que haya una fuerza, haya un Dios creador, no es necesario. ¿Por qué? Porque todo se puede explicar en términos naturales y no sobrenaturales. Empiezan a difundir ese tipo de material intelectual en sus filosofías, en su literatura, en su teatro, en todo lo que, todo, y propaganda, ¿para qué decir? Empiezan a bombardear Europa con eso. Empiezan a bombardear el mundo en general con eso. Porque todo, las manos del mundo tienen que estar en la ciencia, porque la ciencia es el futuro. Eso es lo moderno. Y el hombre es el que controla todo y eso es lo que le va a llevar a su máximo desarrollo. Entonces, una vez que eso se empieza a quedar ya sentado en Europa, la idea de estados-nación con una constitución progresista
positivista y que se difundió también para los hispanos, también nos mandaron una parte, porque acá rompieron toda la hispanidad, la hicieron pedazos y a cada país fragmento le mandaron también un trocito de toda esta ideología, de que había que creer en las ciencias y de que había que seguir esas ideas modernas porque había que progresar y que la humanidad tenía que progresar y que Dios en el fondo era como un mito bonito en el cual creer, pero cada vez debilitándolo lo más posible. Entonces, cuando ya empieza a estar el mundo en esa situación, digamos 1840, 1850, empiezan a nacer teorías e ideas a granel, así a montones. Por ejemplo, nace el socialismo utópico, nace desde donde nace el marxismo, nace el liberalismo, porque cuando hicieron la Revolución Francesa y quedó sentado el tema de los estados-nación constitucionales, donde son hechos para el hombre, por el hombre, para el hombre, entonces eso queda marcado, por ejemplo, en la bandera de Brasil, orden y progreso. Eso es lo que buscaban. Entonces, queda reflejado también en la creación de la ciudad de Brasilia, por ejemplo. Eso son efectos de esa ideología. Entonces, ocurre que empiezan a nacer, como les decía, ideas por montones. La eugenesia, el tema de que los recursos del mundo se iban a acabar, que había que la población del mundo había que reducirla, que el planeta no iba a aguantar. Nace la teoría de la evolución, nacen montones de teorías de las cuales cualquiera decía lo que se le ocurría. No le importaba mucho que tuviera coherencia o no con la tradición. Diga, hermana Kipi. Prenda el micrófono. Yo quiero preguntar si las iglesias de Estados Unidos, las presbiterianas, son ramas de las anglicanas que usted mencionaba. Presbiterianas. Creo que son anteriores, porque lo que pasa es que en Estados Unidos llegaron, desde el principio de la colonización en Estados Unidos, llegaron muchos pilgrims, que les llaman, como los peregrinos, llegaron comunidades protestantes, calvinistas, puritanos, luteranos, llegaron una cantidad considerable de distintas eh, agrupaciones y cultos que iban con el sueño de crear el cielo en la tierra. Lamentablemente fue muy mal, pero algunos sobrevivieron y tuvieron el choque con los nativos también. Pero es una muy buena pregunta, vamos a averiguar, se lo voy a enviar también, voy a averiguarle exactamente cuál es el origen de los presbiterianos. Pero Ok, gracias. yo creo que deben venir por el lado más calvinista o puritano, debe ser algo por ese lado. Sí, puede ser. Buena pregunta. Está bien, gracias. Lo voy a dejar apuntado. Entonces, tenemos que frente
a las ideologías que nacieron en Francia, en la Revolución Francesa anticatólica, quedó marcado el lema de la revolución, quedó marcado a fuego ahí hasta el día de hoy: igualdad, libertad, fraternidad. O libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, si uno se da cuenta de que inventaron este jueguito de la izquierda y la derecha, unos se quedaron con la libertad y otros se quedaron con la igualdad. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Quiénes son los que defienden la libertad? La derecha. ¿Y quiénes son los que defienden la igualdad? La izquierda. Entonces, siempre en los discursos políticos vamos a notar que cuando habla alguien de derecha, le pone énfasis al tema de la libertad. Libertad, propiedad, etc. Y cuando habla alguien de izquierda, le pone énfasis al tema de la igualdad. La igualdad, los derechos, etc. Siempre hablan de ese tipo de cosas. Y el tema de la fraternidad, ¿qué pasó? Quedó pendiente. Eso no lo olviden porque va a salir más adelante. Entonces, desde ahí empiezan a salir todas las ideologías. Entonces, entre las ideologías que empiezan a aparecer, muchas se forman en lo que es el idealismo alemán. Porque después de pasar por los franceses, como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, etc., que empezaron a desarrollar ideas políticas de cómo generar orden político, en Alemania entra a funcionar lo que viene a ser el idealismo alemán, con Hegel, Kant, Fichte, Schelling, etc. Y estos filósofos son todos luteranos. Luteranos, por lo menos por parte de familia. Porque ahora que ellos vayan a ser luteranos practicantes, eso no nos consta. Pero por lo menos son de familias luteranas y vienen con esa formación, que implica que no hay respeto a la tradición y para ellos prácticamente la tradición no existe. ¿Por qué? Pequeño paréntesis, porque Lutero ya había tirado la tradición por la borda. Porque Lutero cuando renuncia a la Santa Iglesia, renunciar a la Santa Iglesia es renunciar a todo lo que abarca la fe católica. Y si Lutero hizo eso a mediados del siglo XVI, es decir, 1520, 1530, por ahí, por esos años, no recuerdo exactamente en qué año se hace el quiebre exactamente, que termina, o sea, que deviene la guerra de los 30 años, de una masacre sangrienta pero horrible, que desató Lutero, porque los reinos empezaron a pelear y lo mismo que pasaba, que unos eran católicos, otros querían hacer, los reyes se querían apoderar de las casas y los territorios de la gente de los pueblos, y la gente era católica, y decía, pero ¿cómo se van a quedar? No, porque y bueno, el punto es que cuando Lutero renuncia a la iglesia, renuncia también a la santa tradición. ¿Por qué? Porque todo va junto. Algo que hemos visto en el curso es que todo esto siempre va junto. Cristo
la Santa Misa, la Santa Iglesia, el Paráclito, la Santa Tradición, todo va unido. Santas, santos, que son voz muchas veces para el Espíritu, para el Espíritu Santo, para poder transmitir siempre en consonancia con la revelación, siempre en línea recta. Todo eso para Lutero no significa nada. Y tira por la borda ya 1500 años de estudio filosófico y teológico que llevábamos en la Santa Iglesia, incluso la creación de las universidades. La Santa Iglesia creó las universidades. ¿Dónde nace el dogma de la Inmaculada Concepción? Que fue reconocido por Pío IX, pero nace en las universidades por ahí, por el año entre el 1200 y el 1300, por Duns Scoto, donde mismo trabajaba y enseñaba Santo Tomás de Aquino, en la Universidad de París. La Universidad de París era una universidad católica, y asimismo habían muchas universidades por todas partes, como la Universidad de Salamanca, en España, y infinidad de universidades. Todo eso es lo que venía cuidando y atesorando y recibiendo constantemente la herencia de generación en generación de toda la santa tradición. Por eso está tan bien datada y tan bien recogida toda la herencia. Y quienes estudiaban en las universidades tenían disponibilidad para estudiar todos los textos, todo el conocimiento que estaba disponible desde milenariamente. Y nosotros, en la Santa Iglesia Católica, considerando de que nuestro Señor Jesucristo abre la revelación para los gentiles, y todos los que recibimos a Cristo pasamos a ser también, de cierta manera, hijos de Abraham. Tenemos una tradición que desde la antigua alianza tiene antecedentes, desde la nueva alianza tiene antecedentes en la antigua alianza también, tiene huellas. Y y Dios dejó las huellas de Cristo también, como vimos en el Antiguo Testamento. Hay muchas marcas, como vimos, de que Cristo iba a venir. Entonces, eso entró a ser siempre estudiado. Y los padres de la Iglesia, como estuvimos leyendo en la clase pasada, los padres de la Iglesia estuvieron siempre estudiando. Por eso les decía, uno de los primeros de las primeras cosas que afloran evidentemente es que María es Madre de Dios. Porque si Cristo es Dios, María es Madre de Dios. Y le llamaban la Theotokos en griego. Entonces, ese tipo de reflexión siempre se estuvo haciendo dentro de la Santa Iglesia por parte
de los teólogos, pensadores, obispos y todas las personas que fueran más o menos letradas y pudieran tener tiempo para poder reflexionar sobre estas cosas y debatir. Porque además también habían sectas que distorsionaban, al igual que ahora, distorsionaban la verdad de Cristo y tenían que estar luchando con ellos, no luchando con espadas, sino que apologéticamente. Por eso los padres de la iglesia son padres apologetas, como decíamos anteriormente. Entonces, pasa que cuando Lutero corta con la iglesia católica, por eso se queda también con el principio de sola escritura, porque dice, yo me voy a quedar solo con la Biblia. No me importa lo que haya dicho San Atanasio, lo que haya dicho Santo Tomás, lo que haya dicho San Agustín, no me importa. Bueno, San Agustín a veces le sacan ahí como que le tratan de buscarle ideas así como medias protestantes, lo cual es una farsa, pero en algún momento podemos trabajar sobre ese tema. El punto es que no le importa. De hecho, hay muchas declaraciones en los textos de tanto de Lutero como de Calvino que ellos reconocen ahí literalmente que no les importa nada todo lo que se haya podido avanzar de manos del Paráclito, de manos del desarrollo teológico, filosófico y todo el conocimiento que se ha desarrollado de manera santa, por el camino recto de la sana doctrina. No le importa, solo le importa la Santa Biblia. Lo cual en realidad es un absurdo, es una excusa. Y por eso también termina recortando la Biblia para que le quepa en sus ideas abyectas, ideas extrañas que tiene él. Porque en el fondo la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y la Biblia viene a aparecer recién en el siglo IV. Y si a él no le gusta la tradición, ¿qué va a hacer con esos siglos que van entre medio de nuestro Señor Jesucristo y la aparición de la Santa Biblia? Porque según ellos, la iglesia se desvió y que antes era correcta, pero resulta que antes no había Biblia. Claro, estaban las epístolas, las cartas por ahí repartidas, pero no existía este instrumento que recopila la palabra de Dios que se llama Santa Biblia, que ellos tanto se aferran a ella. Lo que había era tradición, lo que había era Espíritu Santo que se transmitía. Se transmitía como la voz, la palabra de Cristo y por imposición de manos. ¿Qué hace con eso? No tiene cómo explicarlo. Bueno, son las contradicciones de Lutero. El problema es que toda la línea luterana, protestante, que en el fondo terminó marcando a lo que hoy en día podríamos decir, yo le suelo llamar así cotidianamente, le llamo el mundo ateo protestante, o el mundo gringo ateo protestante, que es el norte, que es la parte norte, que son los que dominan en el fondo, dominan geopolíticamente el planeta, por decirlo así. Esas ideas son bastante impías y bastante perfídicas, porque como no tienen tradición, cada uno puede pensar lo que quiere y hacer lo que quiere. Y eso es lo mismo. Por eso no es casualidad que los gringos sean más fríos que los hispanos, porque los hispanos somos católicos, estamos más unidos en Cristo, porque nos une la santa tradición.
Y aunque nosotros podamos, por ejemplo, muchas personas pueden no saberse durante la historia de la Santa Iglesia, muchas personas podían no saberse, por ejemplo, un rezo, un canto, o no saberse bien la explicación teológica de la Santísima Trinidad, pero podían asistir a la Santa Misa y recibir el cuerpo de Cristo. Se podían confesar, se podían bautizar, podían tener sus sacramentos de manera correcta, porque la liturgia estaba tan bien hecha que permitía que, aunque la persona no tenía para qué leerse 20 libros de teología, porque la liturgia la abrazaba, la liturgia la contenía y le permitía encauzarla y saltar y pasar y no tropezarse, cosa que no se puede hacer en el mundo protestante. El punto es que el mundo protestante empezó a sembrar, a hacer un semillero de ideas, como les decía, sobre todo desde la Revolución Francesa, lleno de ideas perfídicas, entre ellas el comunismo, y que se sembraron desde Inglaterra en Francia y desde Francia en Alemania. Y ahí empiezan a aparecer muchos pensadores, sobre todo en el idealismo alemán, y empieza a aparecer un movimiento que le llaman teología liberal, como intentando inventarle una teología al protestantismo. Y ahí está metido el tema de Hegel, de cómo inventar una teología que calce con las ideas protestantes, que en el fondo es poner al hombre en el centro y que tenga él el control de todo, y hacer una teología de eso. Y empezaron a trabajar en esa dirección. Entonces Hegel, por ejemplo, filósofo alemán, que apoyaba la Revolución Francesa, de la misma época, de la Revolución Francesa, habla de que el espíritu nace del pueblo, y que es el pueblo el que hace que brote el espíritu, en forma de cultura, en forma de arte y en forma de religión. Wow, es fuerte eso, porque para él, Dios es una proyección del ser humano, como una especie de ilusión que se hace para poder concentrar sus ideas más profundas, pero que en realidad son humanas, y para eso su sentimiento religioso tiene la herramienta del arte para poder crear fetiches, le llaman, como pinturas, dibujos, y para él es arte y cosas humanas. Humaniza todo, lo humaniza. Empiezan a generar ese tipo de ideas. Entonces, desde ese tipo de pensamiento, de creer que Dios es un invento del ser humano y que el espíritu en realidad es la convivencia entre los social, de lo que ellos llaman el Volksgeist, el espíritu del pueblo, cosa que la política se ha hecho, pero se ha servido de eso de una manera, pero lo han ocupado para todo. Empiezan a generarse, a cuajarse ideas, empiezan a cuajarse ideas que van a dar frutos bastante apolillados, por decirlo así.
Diga, hermanita Marisela. Sí, Francisco, perdón, si me puede repetir el nombre de ese pensador alemán y si, digamos, fue propiamente él el que empezó a elaborar más ese tipo de teología o fue un grupo de pensadores, digamos. Sí, se lo repito enseguida. Gracias. Se refiere a lo de la idea del espíritu del pueblo. ¿A eso se Sí, refiere? sí. Ujú. A ver, para que lo pueda ver más fácil. Permiso. Así, Hegel. Hegel. Ujú. Bueno, Hegel, Porque ese tema se está escuchando mucho ahora también en el Vaticano, ¿verdad? Con estar tratando de darle al pueblo votación. Ay, Dios santísimo. Bueno, en fin. Perdón, no le interrumpo mal. han llegado a declarar que el pueblo es el vicario de Cristo. O sea, no se supone que lo habían, eso ya era cosa del pasado, lo del vicario de Cristo. Bueno, veamos si alcanzamos a llegar hasta ahí. El punto es que ahí empiezan a brotar todo ese tipo de ideas que empiezan a poner que al ser humano en el centro, a la sociedad en el centro, todo lo social, y empiezan a aparecer pensadores que empiezan a volar con la imaginación, como tienen ese fundamento protestante de fondo, no les cuesta nada. No tienen que estar en consonancia con la santa tradición, que ese es el problema que tenemos nosotros hoy, que no se pueden llegar e inventar ideas así, ideologías, y meter nuevos cultos y decir cualquier cosa acerca de la Santísima Trinidad, decir cualquier cosa acerca de nuestro Señor Jesucristo, decir cualquier cosa acerca de nuestra Madrecita. No se puede, porque hay una revelación, y si nosotros no somos fieles a la revelación, estamos fallando a Cristo y estamos yendo contra Él, porque Cristo lo dice muy claro: estáis conmigo o estáis contra mí. Punto. Y el que me ama cuida mi palabra y la cuida de que no se distorsione. Y eso los católicos lo tenemos muy claro, se supone que lo deberíamos tener muy claro. Pero todos estos pensadores del ala luterana, del lado norte, por decirlo así, del norte de Francia hacia arriba, el norte de Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, empezaron a desarrollar estas ideas donde el ser humano empieza a ocupar un lugar cada vez más predominante, con pretensiones teológicas ocultas, que muchas veces no eran explícitas, porque por ejemplo, pasa que muchos pensadores de esa línea hacían filosofía, como Kant, Fichte, Schelling y varios de toda esa camada, y como que no decían que había aspectos teológicos en sus filosofías, y ellos solo hacían filosofía pura y punto y nada más, pero en el fondo sí, eso es en el fondo un tema que se empieza a notar después, en la generación siguiente. ¿Por qué? Porque después empiezan a aparecer pensadores, por ejemplo, como Teilhard de Chardin, que ya empieza a dejar explícito, siendo él un hombre católico, siendo él un hombre que se supone que respetaba la fe católica,
se le nota que está influenciado de una especie como de misticismo del norte, por llamarlo así, como de esta cosa alemana, porque los alemanes tuvieron una especie de trauma, porque como ellos fueron los últimos en formarse como país, generaron un proceso de Sturm und Drang, que le llaman, y Kulturkampf, que es como, hagamos nuestra cultura ya rápido ahora, ¡pum! Y empezaron así, esto es alemán y estas son las cosas alemanas y hay que defenderlas y bla, 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 bla. Y entre ellas estaba el luteranismo, porque para ellos Lutero es como un héroe. Entonces, excepto en el sur de Alemania, el sur de Alemania como Baviera es bastante católico. Entonces, por ejemplo, pensadores como Teilhard de Chardin ya empiezan a tirar ideas de que el ser humano naturalmente tiene un destino sobrenatural y que va a llegar por evolución a ser como Dios. Uno queda como, ¿qué? ¿De dónde sacó eso? Esas son ideas de cabecita de hombre. Y ahí empezó a salir como una vanguardia de pensadores entre franceses y alemanes, como la nueva generación, donde lamentablemente fueron afectados y contaminados, por decirlo de una forma, muchos teólogos, muchos sacerdotes y muchos obispos y teólogos y de todo, de nuestra Santa Iglesia, sobre todo de ese lado, belgas, alemanes, franceses, y algunos se fueron de Italia a estudiar, de Roma, se fueron a estudiar al norte, y en ese momento se empezaron ya a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, se empezaron a poner de moda pensadores como Sartre, como Heidegger, como Husserl, Jacques Maritain, que son existencialistas, también sigue la línea de la fenomenología, que buscan la libertad. Dicen que el hombre tiene, por ejemplo, Sartre tiene un texto que dice, todo existencialismo es un humanismo, y que el ser humano está hecho para la libertad, y tiene que permitírsele llegar a ser un ser humano. Pero resulta que si uno sigue estudiándolo, lo termina tirando a uno por el barranco. ¿Por qué? Porque si sigue estudiándolo, lo mismo hace Heidegger, el ser humano está vacío. El ser humano no tiene un sentido. El ser humano cae en la angustia, en la nada. Por eso el otro texto de Sartre se llama El ser y la nada. Entonces, ¿cómo por una parte está pidiendo que el ser humano sea libre y pueda llegar a desplegarse en todas sus capacidades, que después viene y dice que no son nada, que no son nada, y que son náusea, son angustia? Es una trampa. Y Heidegger, por otra parte, va no muy distinto, siguiendo ideas similares. O sea, el ser humano, él no usa la palabra ser humano, usa la palabra Dasein, que quiere decir como la existencia,
no le gustaba meterse con el tema de lo humano. Él habla del Dasein y que el Dasein, que en el fondo del ser humano, está volcado en su existencia, y en su existencia, que es temporalidad histórica, él está arrojado en el mundo, entre comillas, arrojado en el mundo, y su destino es la muerte. Y eso le produce angustia. Y su filosofía está basada en eso. Y de ahí algunos, por ejemplo, teólogos y sacerdotes que se metieron a estudiar a estos pensadores, empezaron a sacar una línea humanista, como lo que hoy día llamaríamos una especie de humanismo cristiano, que orbita alrededor del ser humano. Y que como el ser humano se angustia porque sufre, porque está solo en el mundo, porque su vida no tiene sentido y siempre está en búsqueda de sentido, hay que apoyarlo emocionalmente y empiezan a caer en esa espiral de esa trampa, es como que el malo, es como que el diablo se empieza a hacer la víctima y alguien va y lo empieza a ayudar. Pobrecito, que está sufriendo, ayudémoslo porque está sufriendo. Y no sabe que en realidad se está yendo por el barranco, porque no está reconociendo la verdad, que es que en el fondo no es que él esté vacío, porque el ser humano tiene a Cristo y lo tiene todos los días presente en la Santa Misa y tiene su camino abierto esperándolo. Y si esa persona no ha elegido el camino de Cristo, claro que se va a ir por la angustia y se va a ir por la nada y la pérdida de sentido y todo eso, obvio. Porque no ha querido reconocer a nuestro Señor. Si por un lado estos filósofos que se hicieron muy famosos venden la idea de que el ser humano la vida no tiene sentido, de que estamos condenados a la libertad y que eso nos hace sufrir y que por eso tienen que ayudarnos y la iglesia tiene que cobijarnos y ser muy emocional con nosotros y todo eso. No pequen de ingenuos, por favor, porque ustedes saben que los que entran a la fiesta de nuestro Señor, entran a las bodas de nuestro Señor, son los que eligen el camino de nuestro Señor. Y afuera es el llanto y el rechinar de dientes. Si se quieren ir con los que están en el llanto y el rechinar de dientes, vaya usted, vaya el que quiera. Los que quieren seguir al Señor, sigan al Señor. Porque los que están en el llanto y el rechinar de dientes son los que no eligieron a nuestro Señor. Y no lo respetaron y no hicieron lo que Él mandó. Por eso Cristo también dice que llegado el momento, le van a decir, Señor, Señor, nosotros que profesamos, nosotros que expulsamos demonios en tu nombre, nosotros que no los conozco.
¿Quiénes son ustedes? Retírense. Nuestro Señor Jesucristo marca muy bien que hay una diferencia. Entonces, dependiendo de qué filosofía estamos siguiendo, va a ser por qué camino nos vamos a ir. El punto es que esta filosofía existencialista, humanista, que sigue todas las ideas del mundo, en ese momento, digamos a principios del siglo XX, era muy excitante en términos de que calzaba muy bien con todo el despegue de la tecnología, de que el hombre quedaba libre para poder experimentar con la tecnología. Por eso las ideas, por ejemplo, como de Teilhard de Chardin, que apuntan a que el ser humano puede llegar a ser como Dios. ¿Y quién dijo eso? Eso son palabras de la serpiente antigua. Si seréis como dioses. No se puede seguir algo así. Entonces, esas ideas calaron muy profundo en muchos, quizás demasiados de nuestros teólogos y de nuestros obispos y sacerdotes que se fueron a estudiar a Francia, al norte de Francia, a Alemania y a Bélgica. Se le llama el grupo del Rin. Los que están en el Rin es el río que pasa por ahí arriba, por Alemania. Entonces el punto es que se generó demasiada influencia dentro de ciertos teólogos que son, vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, Henry de Lubac. Henry de Lubac, que sigue a Teilhard de Chardin y que escribió 2 libros para defenderlo, tenía las ideas de que la tradición tenía que acomodarse al mundo, o si no, no estaba viva. Y tenía que estar cambiando todo el tiempo. Las ideas de la iglesia tenían que estar cambiando todo el tiempo, o si no, no estaba viva. Por lo tanto, generaba un relativismo. Diga, hermanita Marisela. Sí, perdón, ¿usted me podría decir cómo escribo el nombre de Chardin? Es que no sé cómo se letrea. Déjeme ver si puedo. Ujú. Mensajes de llamada. ¿Cómo lo hacen para mandar mensajes? ¿O hay un chat aquí o no? Es que yo soy muy poco tecnológico. Tampoco sé cómo mandar mensajes ahí. Lo voy a poner lo voy a ir dejando escrito en el WhatsApp. En el WhatsApp. Eso, gracias. Gracias. Esa es una buena forma. Eso sí que no me cuesta nada. Entonces después usted lo mira, no se distraiga ahora. Gracias. Entonces muchos pensadores recibieron toda esa influencia y lamentablemente muchos teólogos, digas, si alguien levantó la mano, aparece una letra G. Disculpen, no sé, eso es lo que les decía hace un rato, que no aparece el nombre de todo. Diga, hay una mano levantada.
No, perdón, debe haber sido un error. Entonces, esta serie de pensadores, de hecho lo voy a aprovechar de escribir también. De todas maneras, esto va a ir en los apuntes. Henry de Lubac, Urs von Balthasar, Karl Rahner, por supuesto. Vamos a ver esos tres. Esos tres teólogos católicos, si no me equivoco, los tres son dominicos. Bueno, Lubac tenía esa idea de que la tradición y la iglesia se tenía que ir acomodando a los tiempos porque eso demostraba que estaba viva y por lo tanto tenía que ir renovando sus ideas constantemente, lo cual es un relativismo y generaría una destrucción, o sea, la iglesia no hubiese durado ni un siglo ni 2 siglos y se hubiese disuelto si hubiesen nuestros padres de la iglesia seguido esa idea. Y también defendía, como les decía, escribió 2 libros para defender a Teilhard de Chardin, que fue censurado por la iglesia, fue expulsado de la iglesia por esas blasfemias que escribía, herejías en el fondo, y hereda de él el tema de que el ser humano, por evolución natural, tiene que llegar a un momento sobrenatural. Eso es algo que suele repetirse en varios pensadores de esa época, finales del XIX, principios del siglo XX, que hay como que la humanidad naturalmente tuviera que ir progresando a través de la tecnología hasta volverse como dioses. Y esa es una idea que persiste hasta el día de hoy, porque lo que ocurrió en este momento es que sencillamente se sentaron las bases. Lo que nosotros estamos viendo hoy en día ya están cosechando. Por eso no es casualidad que hayan tantos proyectos de cómo vencer el envejecimiento, todo ese tipo de cosas. Todo el tema que tiene que ver con el genocidio de los bebés nonatos, todas esas cosas están relacionadas a lo mismo. Entonces bueno, terminemos de revisar a estos pensadores y vamos a redondear. Henry de Lubac tiene como discípulo a Urs von Balthasar, que sigue más o menos las mismas ideas, y Karl Rahner es uno de los más importantes pensadores de ese momento, que básicamente lo que hace es hacer una mezcla entre Hegel, el pensador que mencionamos hace un momento respecto del tema del pueblo y del espíritu, una mezcla entre Hegel y Heidegger, y de hecho copia casi textualmente parte de las ideas de ellos, de las categorías como las ordenaban ellos, y ni siquiera los cita. Es una cosa muy vergonzosa porque dentro de los círculos académicos
usar ideas de otro pensador y no decir que la estás usando, eso no se hace. Es como que inmediatamente tira por el suelo un libro. Sí, sí, sí. Es como robar ideas. Eso no se hace. Bueno, Karl Rahner toma ideas de Hegel, toma ideas de Heidegger y de Kant y empieza a armar como un sistema para poder justificar todo este tema de cómo hacer un humanismo teológico, de cómo poner al ser humano en el centro y justificarlo teológicamente. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por una parte poniendo a la gracia como algo natural, como que el ser humano, por el puro hecho de él no lo dice así, pero si uno lo lee, puede y conoce un poco más o menos los términos en que está hablando, tanto teológica como filosóficamente, puede deducirlo, porque lo dice como solapadamente. La gracia, nosotros sabemos que la gracia viene de Cristo hacia nosotros cuando nosotros entramos al camino de Cristo y Él nos da la gracia santificante si es que nosotros en el fondo hacemos lo que hay que hacer, como Dios manda. La gracia no, a pesar de ser un regalo, no es que todos estén en la gracia en todo el tiempo. Bueno, para Karl Rahner sí. ¿Por qué? Porque para él el ser humano basta con que él tenga, el ser humano tenga a Dios grabado en el alma y tenga esa tendencia hacia Dios, significa que ya tiene gracia. Porque está abierto, eso lo saca de Heidegger, el tema de la apertura, porque está abierto hacia Dios, eso ya sería la gracia. Que el ser humano busque a Dios, eso sería para él gracia. Y como todos los seres humanos, de alguna u otra forma, aunque no lo sepan, están buscando a Dios, aunque estén equivocados, tienen gracia. Esa idea es muy peligrosa porque hace que se extienda para todos. Y ahí está el tema de esa polémica que ha habido por el tema del todos o muchos, no sé si lo recuerdan cuando se hace la consagración del cáliz, con el cáliz, todos o muchos. Y eso no lo olviden porque esto lo vamos a recuperar, esta idea, porque permite cerrar la idea general. Luego menciona que Dios necesita del hombre y del mundo para revelarse y aparecer. Y que es a través del desarrollo del ser humano. ¿Cómo se desarrolla el ser humano? Somos bastante parecidos a cómo éramos físicamente, por lo menos biológicamente, somos bastante parecidos desde hace miles de años. Entonces, ¿de qué desarrollo está hablando? Tecnológico. Dios necesita al hombre y necesita al mundo para aparecer y revelarse. Eso, cuidado con esa idea, porque nuevamente está repitiéndose el mismo problema que vimos antes, que es sacar lo sobrenatural de lo natural. De la naturaleza sacar lo sobrenatural, cuando es al revés.
La naturaleza es hija de Dios, no al revés. Entonces, esa idea tiene el problema siguiente, que la otra idea que cierra es el problema de que todos estos pensadores, perdón, me refiero a los teólogos, más específicamente a los teólogos que mencionamos, que son Henry de Lubac, Urs von Balthasar y Karl Rahner. También se podría mencionar a Hans Kung, pero estamos en esto por mientras. Hablan si uno lee los documentos del concilio, siempre hablan de la iglesia como si fuese el mundo entero. Dicen el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. ¿Y cómo el pueblo de Dios? Generan una confusión y lo equiparan con humanidad. Pueblo de Dios, humanidad. Todos tienen gracia. El destino de la humanidad es llegar a ser como Dios, es llegar a lo sobrenatural a través de la tecnología, a través del desarrollo en su plenitud. Y ahí se confunde, o sea, funden todo en la idea de que el pueblo viene a ser en realidad la humanidad entera, que es la iglesia y el mundo. Entonces la iglesia se iguala al mundo como humanidad. Bastante maquiavélico el encuadre. Todo eso está puesto en los documentos de una manera muy delicada, de a poquitito, para que no se note, gota por gota, porque estas personas trabajan a largo plazo. De hecho, estamos hablando aquí bastantes décadas después, o sea, casi un siglo. Y ahora podemos recién ya empezar a ver el cuadro un poco más completo. Permítanme un segundito para cambiar la grabadora.